Noticia del día. Bueno, tenemos un contacto con Estados Unidos porque nuestro jefe de redacción, Juan David Moreno, nos entrega un nuevo detalle de la agenda que en algunas horas el presidente Petro va a desplegar allí en Stanford, en California, en la Universidad de Stanford, en California. Juan David está aún en Washington. Juan David, buenos días. Bienvenido de nuevo. Estimado Carlos Fernando, Zahira, Johan, también veo a Dani. Feliz mañana, los saludo desde Washington, D.C., en donde se realizará una agenda intensa desde el 19 de abril al 20 de abril, según lo tiene previsto la agenda oficial del presidente Gustavo Petro durante los próximos días. Pero hoy el presidente está desde California, desde San Francisco, California, en donde tendrá una charla en la Universidad de Stanford. Allí va a conversar sobre asuntos relevantes en la agenda bilateral con Estados Unidos. Y los temas serán la paz, los derechos humanos, la acción climática y la transición energética. Habrá un diálogo con estudiantes, con la comunidad académica y también una reunión con los directivos de la universidad. Entonces, pues hay mucha expectativa frente a los mensajes que pueda enviar el presidente Gustavo Petro frente a la importancia de la descarbonización de las economías y la transición hacia las energías limpias. Esa va a ser la agenda principalmente hoy, y regresarán esta misma noche a la costa este. Estarán en Washington, D.C. hacia alrededor de la medianoche con toda su comitiva para la agenda intensa, sobre la cual sé que me van a preguntar a propósito pues, de lo que hará durante toda esta semana. Sí, sí, claro, sin duda. Y esa agenda intensa, Juan David, pues incluye el encuentro con el presidente Joe Biden. Pero quiero preguntarle lo siguiente, Juan David. En las últimas horas ya el propio presidente Gustavo Petro ha ratificado la cumbre por Venezuela, donde Colombia será el país anfitrión y donde el jefe de Estado se reunirá con oficialismo y oposición de Venezuela. Ese evento se tiene previsto sea el próximo fin de semana. Y lo menciono por lo siguiente. ¿Altera de alguna manera el desarrollo de la agenda en Estados Unidos con la intención el presidente Petro de regresar al país para ponerse al frente de los preparativos de ese importante encuentro? No altera la agenda, Johan. Sin embargo, será uno de los puntos que probablemente se toquen en la reunión con el presidente Joe Biden y también en la sesión plenaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Será probablemente uno de los temas. El presidente ha dicho que va a hablar y ha demostrado su interés, ha insistido en ello, en que la oposición venezolana y el oficialismo lleguen a algún acuerdo para hacer una transición de una manera tranquila, en la que prevalezcan los derechos y el sentido democrático, pero de momento no la altera. A propósito de lo que hemos podido conocer, podríamos decir que esta cumbre enriquece la agenda que tiene el presidente hoy en Estados Unidos, porque por supuesto será uno de los temas que abordarán, adicional a la paz total, a la transición energética y demás temas claves. Es de vital importancia que se aborde este tema también aquí en los Estados Unidos. Juan David Moreno, jefe de redacción del Servicio Informativo de la Presidencia de la República, un hombre, un periodista de mucho recorrido en los temas de la paz. Le voy a hacer esta pregunta a usted, Juan David. ¿Mi memoria es? Bueno, mi memoria es recordar los hechos del conflicto, porque en la medida en que los hechos del conflicto armado se recuerdan, los estados, las entidades, la comunidad realizará todos los esfuerzos para que existan garantías de no repetición. Y si se recuerda, por supuesto habrá verdad, por supuesto habrá un camino hacia la construcción de paz y ojalá pues hacia la paz total. Entonces mi memoria es la construcción de la paz.
8:56, Juan David, gracias. Seguiremos en contacto con ustedes estos días del encuentro del presidente Petro, la agenda del presidente Petro muy apretada allí en Estados Unidos, en Stanford, en Washington, y luego el encuentro este jueves con el presidente Joe Biden en la oficina oval de la Casa Blanca. Gracias, Juan David. Eso es pretexto para conversar a esta hora del día en Colombia Hoy Radio con el analista internacional de las universidades externado de los Andes y Central, docente también, Julián Lugo, quien nos acompaña en esta mañana. Julián, muy buenos días. El análisis de esta última declaración del presidente Petro, pero especialmente su análisis, su visión sobre esta visita, ahora sí, oficial de Estado, primera, del presidente colombiano, y el encuentro este jueves con Joe Biden en la oficina oval de la Casa Blanca. Muy buenos días, bienvenido. Carlos Fernando, equipo de trabajo y teleaudiencia, un cordial saludo. Muchas gracias por esta invitación. Sin duda es una oportunidad muy relevante para que Colombia vuelva a ocupar un lugar estratégico en los diálogos que deben tener el gobierno venezolano y la oposición. Sin duda, al ser Colombia uno de los vecinos más relevantes en la región, esos diálogos y esas acciones deben pasar por nuestro país. Una vez estancados en México, Colombia es un buen referente y es un buen elemento para que esto pueda tener un mejor término. Profesor Lugo, en una visión, diría yo, amplia del el papel y el protagonismo de Colombia y el presidente Gustavo Petro en la comunidad internacional, ¿qué opinión le genera a usted justamente esto, que en escenarios multilaterales en los que ha participado el presidente en estos 7, 8 meses de gobierno, pues justamente marca casi que una agenda internacional, ¿no? Con temas como lucha contra el narcotráfico, cambio en esas políticas, cambio climático, por cierto, protección de la Amazonía, ahorita abandera un tema de acercar las partes políticas en Venezuela. ¿Cómo podríamos interpretar ese papel protagónico de Colombia en el escenario internacional? Es un liderazgo totalmente necesario y pertinente en estos momentos. No debería ser de otra forma si uno mira la geopolítica colombiana. En ese orden de ideas, más allá de los elementos internos de nuestro país, todos esos factores que usted acaba de mencionar son elementos que afectan a América Latina en su conjunto, donde Colombia no solo es un foco de muchos de estos inconvenientes, sino que además es un lugar de tránsito hacia Estados Unidos, no solo de migrantes o de narcotráfico, sino que debe ser parte de la solución. En ese sentido, el presidente Gustavo Petro, como lo deberían ser todos los gobernantes de nuestra nación, entiende el lugar geopolítico, geoestratégico claro de nuestro país y busca un liderazgo más oportuno y más frecuente. En este caso con Estados Unidos, que es el gran líder o la gran potencia de nuestro continente y sin duda el aliado comercial y político más relevante para nosotros. Profesor Lugo, justamente el presidente Gustavo Petro en estos escenarios internacionales dice verdades, pero también hace un llamado a la acción a distintas naciones. ¿Cómo poder interpretar el que no solamente se digan verdades y se llame a la acción, sino que también el país invierta precisamente en la Amazonía? Sin duda es una gran necesidad que toda América Latina entienda y se dé cuenta de los daños que estamos haciéndole a nuestro medio ambiente con la explotación petrolera a gran escala. Ahora, el inconveniente está en el proceso de transición. La transición no se hace de un día para otro. En ese orden de ideas, estos llamados que frecuentemente se hacen en diferentes escenarios internacionales con vehemencia y con consistencia, debo decirlo, son fundamentales. Esa transición no se va a dar de un día para otro, como lo decía, pero ya empieza a marcar una agenda y una hoja de ruta para que no solo Colombia, sino otros países empiecen a hablar cada vez un poco más fuerte respecto a lo que ellos consideran debe ser las acciones necesarias para proteger no solo la Amazonía, no solo la capa de ozono, sino en general la biodiversidad del continente. Así seguramente vamos a encontrar aliados cada vez más fuertes en Estados Unidos y Norteamérica que nos pueden ayudar a que sea una política de Estado el proceso de descarbonización de las industrias como las estadounidenses y como las colombianas, entre otras. 6:25 a.m, conversamos a esta hora en Colombia Hoy Radio con Julián Lugo. Él es experto, además, profesor, docente de la Universidad Externado Los Andes y Central. Y quiero preguntarle sobre la percepción que cree usted han tenido estos países con este liderazgo justamente del presidente Gustavo Petro, puntualmente en materia ambiental. Acabamos de hablar del tema de la Amazonía y él plantea una cumbre amazónica para llevarse a cabo el próximo mes de agosto en Brasil, donde plantea que los 10 países
aproximadamente que tienen injerencia puntualmente en la selva amazónica estén presentes. ¿Cómo siente usted que los demás países están recibiendo pues este liderazgo y estos temas tan importantes como son los del cuidado del medio ambiente y del pulmón del planeta? Considero que la consistencia en nuestro gobierno, en su discurso, en su plan de gobierno y en este tipo de donde Ahí, alineando, no por conveniencia nuestra o conveniencia de nuestro discurso, sino que va a terminar llegando a un punto de racionalización de todo este proceso político en Latinoamérica. Y eso al final va a redundar en lo que nosotros como colombianos, en este caso en el gobierno de Gustavo Petro, queremos aglutinar fuerzas alrededor de una temática como esta. La Amazonía sin duda, y esta cumbre es fundamental, es uno de los elementos más relevantes para el planeta entero. Y en ese orden de ideas vamos a tener que seguir manteniendo este liderazgo muy fuerte. bueno, se nos estaba congelando un poquito ahí el streaming, el Teams, no está tan inventado, yo sigo insistiendo en ese tema. A veces la línea telefónica es mejor, pero como lo estamos viendo y nuestros televidentes también lo están apreciando con ese tema de la Amazonía, Muy profesor importante, Julián Lugo, es muy clave importante. esto que acaba de decir. Sí. Yo le complemento esta pregunta para la cumbre de agosto en Belém do Pará, Ajá. allí en Brasil, Ujú. en agosto. Esto es con billete. Sí. Colombia ya empezó, Ajá. 150 millones de dólares. Hay un fondo también que se ha creado a partir del gobierno del cambio para que empezar a pasar el sombrero, como se dice, y los países empiecen a aportar con recursos para revitalizar la selva y el programa que también tiene el gobierno en adelante. Colombia está ejerciendo ese liderazgo en América Latina en este y otros temas, ¿considera usted, profe? Lo está ejerciendo y no podría ser de otra manera. Su lugar geopolítico en el continente y el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro obliga precisamente a que marque ese liderazgo. Esto se alinea con los gobiernos latinoamericanos de Brasil, Argentina, Bolivia, que tienen espacio territorial en la Amazonía americana, y en ese orden de ideas tendremos que buscar aliados para este proceso. Lo estamos haciendo y se está haciendo de una muy buena forma. Profesor Lugo, permítame retomar con usted el tema de el encuentro con el presidente Joe Biden el próximo jueves en la capital de los Estados Unidos. Se va a dar este encuentro a escasos 8 meses de gobierno del presidente Gustavo Petro. Podríamos interpretar o pensar que es un encuentro que se da muy rápido y además teniendo en cuenta que, insisto en algo, también es el tema de estos escenarios internacionales donde el presidente ha sido directo con Estados Unidos, diciéndoles que hay que cambiar la política antidrogas, hablándole que hay que acabar con las sanciones a Venezuela, y con todo y ello Joe Biden decide recibir al presidente Gustavo Petro en muy poco tiempo de gobierno. ¿Cómo se puede interpretar esto? Yo lo interpretaría como la presencia de un embajador, como el embajador Murillo, efectivo, un equipo diplomático consistente en su discurso, pero con las puertas abiertas siempre al diálogo. En Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos excelentes diplomáticos que entienden y conocen la realidad política de los Estados Unidos. Y tercero, un discurso consistente, sincero y permanente respecto a unas temáticas que son de el resorte y del interés no solo de Colombia, sino de Estados Unidos. En ese orden de ideas estamos haciendo confluir los diferentes elementos de interés en este caso, y seguramente la conversación va a girar en torno a 2 o 3 de estos temas que son fundamentales para la región y para los dos países. Entonces, aplausos para el embajador Murillo y para el Servicio Diplomático Colombiano. Justamente el presidente Gustavo Petro sostendrá hoy un encuentro con estudiantes en la Universidad de Stanford. Ahí conversarán sobre paz total, transición energética, los avances de Colombia. ¿Qué opinión podemos tener al respecto? Sin duda es un escenario muy pertinente para hablar de estos temas. California, Universidad de Stanford, jóvenes, es una comunidad donde seguramente nuestros temas van a llegar, van a tener un calado, van a haber un oído
atento y donde los políticos californianos, precisamente, que vienen manejando estas temáticas al interior de su estado desde hace un buen tiempo, van a ser un excelente replicador de lo que la política de este gobierno hoy respecto a la transición energética, la paz total y otros elementos liberales son para nosotros fundamentales. Entonces es un excelente encuentro y es un excelente escenario. Yo diría que es muy conveniente para nuestros intereses nacionales el día de hoy. Profesor Julián Lugo, experto analista internacional de las universidades externado de los Andes en la Central, gracias por estar como siempre en Colombia Hoy Radio entregando este análisis a profundidad de lo que será y de lo que es ya la visita del presidente Petro a Estados Unidos. Correcto, Carlos Fernando. Egresado de estas instituciones, docente de otras cuantas, pero ante todo un apasionado de la geopolítica y de las relaciones internacionales, que está muy gustoso de acompañarlos a ustedes en este programa radial, el cual escucho todas las mañanas. Muchas gracias por la invitación. ¡Qué maravilla! Y por la audiencia que seguramente a lo largo y ancho del país los está escuchando. Pues esperamos tenerlo más seguido, Carlitos. Cuñita del profe Lugo estuvo con nosotros en la transmisión especial de la posesión. El 7 de agosto. Claro. 3 horas aquí al lado del cañón. La primera vez que se vio esta cabina. Sí, entregando todas las impresiones de la visita de los presidentes y la implicación que tenía para Colombia ese cambio, ese gobierno, el cambio que comenzó el 7 de agosto. Colombia Hoy Radio.